Un saludo a todos mis amigos de Fuerza Soriana. Nuevamente, espero que hayan tenido un bonito año nuevo con sus familiares. Y arrancamos pues acá nuevamente en el 2015. Los años siguen pasando y nos vamos envejeciendo paulatinamente. Hoy ya quería tratar un asunto que muchos de de Jehová no conocen, y es el asunto que tiene que ver que la sociedad Watchtower, en los años previos a la muerte del juez Rutherford, había adquirido una propiedad al lado de Bet Sarim. Bet Sarim fue una propiedad que la Watchtower adquirió en 1929 por un valor de $70,000 de esa época, más o menos, que era un montón de plata, por supuesto, ¿no? Pero muchos de Jehová están bien enterados ahora de esta propiedad que se llama Bet Sarim, que es una palabra hebrea que significa casa de los príncipes, que ya lo conocemos todos muy bien. Esta propiedad fue adquirida por el juez Rutherford con la idea de albergar a los antiguos patriarcas, a los hombres fieles de la precristiandad mencionados en Hebreos capítulo 11, y que él pensaba que iban a resucitar en cualquier momento y que era necesario tener una casa para alojarlos en un ambiente como San Diego, California, un lugar caluroso, para que se asemejara un poco al ambiente de Palestina, y le hizo poner unas palmeras en Besarín para que pareciera un poco a Israel, se pareciera un poquito, le hizo poner unas palmeras de cocos, y además la dedicó esa propiedad a nombre de los principales patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. Y así lo puso en la escritura pública a nombre de esos patriarcas, para que tuviera un lugar donde vivir cuando resucitara en cualquier momento. Como digo, muy pocos testigos de Jehová conocen que con el tiempo, a finales de los años 30, es decir, 10 años después de haber adquirido la propiedad de Bet Sarim, la sociedad Watchtower adquirió otro predio de 76 acres que estaba casi al costado de Bet Sarim, en mismo California, a media milla separado de Bet Sarim, del territorio, del terreno de Bet Sarim. Y adquirió este predio de 76 acres, que en esa época, en los años 30, era un terreno casi eriazo, donde había mucha maleza, o terreno digamos, con pendientes, con caídas, o sea, accidentado, como se dice, ¿no? Y gran parte de ese terreno era pura maleza. Ahí en el centro de este predio que se llamó Bet Shan, el juez Rutherford construyó una casa grande en los años 40, y después de esa casa grande, al centro de ese terreno de 46 acres, construyó esta casa grande, conjuntamente con otras 6 casitas que estaban más alejados, para que estuvieran sus sirvientas, 6 mujeres que lo atendían, cada una tenía su casita, que les había construido bastante cercano a esta otra casa que se llamaba Bet Shan. Muchos se preguntarán para qué construyó esa casa que se llama Bet Shan, ¿no? Que se llama Bet Shan, es una palabra hebrea que significa casa de refugio. Bet Shan es casa de refugio y Bet Sarim es casa de los príncipes. O sea, la casa de los príncipes iba a estar allá dedicado para albergar a los antiguos hombres fieles de la precristiandad que en cualquier momento iban a resucitar. Pero Bet Shan fue construido a finales de los años, a inicios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. El juez Rutherford pensaba que el fin del mundo estaba muy cerca y él necesitaba construir esta mansión, no mansión, esta casa de refugio.
aparte de la Bet Sarim. Y esta casa de refugio tenía unas ciertas condiciones para que sirviera de refugio, que no la tenía Bet Sarim. Bet Sarim no tenía la condición de ser catalogada como una casa de refugio, de una manera. Entonces, lo que máximo que podía ser Bet Sarim era una casa de retiro, que es otra cosa, ¿no? Casa de retiro, o un asilo de ancianos, pero no para ser una casa de refugio. Lo que quiero decir es que en 1940 el juez Rutherford comienza a construir esta casa llamada Bet Shan, que estaba rodeada con 6 casitas para sus empleadas que lo atendían a él, qué sé yo, que estaban cercanas a él, que le hacían todos los servicios que él necesitaba. El único lugar donde se menciona Bet Shan en la literatura de la Watchtower está en una revista Consolación de 1927 del mes de mayo 27. En esta revista Consolación o Despertar, como se conoce hoy día, el juez Radford habla de Bet Shan, o la sociedad Watchtower habla de Bet Shan después de la muerte del juez Rutherford, porque el juez Rutherford murió en enero de 1942 y esta revista Despertar es de mayo 27, cuando ya había muerto el juez Rutherford, y nos cuenta en esta revista Consolación Despertar cómo fue la muerte del juez Rutherford, cómo fue el proceso en los últimos años de su vida, cuando comenzó a perder la salud en el año 1940, a mitad de año comenzó a sentirse mal, se estaba desarrollando un cáncer de colon y comenzó a debilitarse hasta que finalmente murió en el año 1942, el mes de enero. Vivió un año y medio más. Y todo el esfuerzo que tuvo que hacer para dar sus discursos en San Luis, Missouri, este discurso famoso presentando su libro Hijos, él ya estaba enfermo, ya estaba por morirse, el juez Rutherford. Y en esta revista Consolación de 1927, la sociedad Watchtower menciona la casa de Bet Shan, que la voy a mostrar a continuación para que sepan de qué se trata. Y en esta revista, como digo, se cuenta la historia del juez Rutherford cuando estaba enfermo, cómo empezó su enfermedad, cuáles eran sus deseos, qué cosa era Bet Sarim y qué cosa era Bet Shan, ¿no? Y da a conocer de esa propiedad junta a Bet Sarim de 76 acres y cómo era el terreno, que una parte se usaba para cultivar la tierra, había unas ciertas parcelas que servían para cultivar la tierra, y que ahí le gustaba al juez Rutherford ir con los caballos y el arado y hacer los surcos para poder sembrar la tierra en una pequeña porción de todo ese terreno, obviamente, que todo era maleza, y así se entretenía él cultivando la tierra y teniendo unos árboles frutales que tanto le gustaba también, de naranja, por ejemplo, le gustaban mucho las naranjas y tenía bonitos árboles ahí sembrados, que los quería mucho. Se gustaba sembrar tomates, por ejemplo, ¿no? Le gustaba estar con sus caballos ahí, su arado, y para descansar, arar la tierra y sembrar pues sus semillas de tomate y sacar sus tomates rojitos. Eso le entretenía a él bastante, el campo. Eso lo hacía en Bet Shan, en ese terreno de 76 acres, para poder sembrar ahí sus verduritas y tener sus árboles frutales que dan frutos en abundancia. Yo voy a presentarles a ustedes la Despertar o la revista Consolación, que habla de Bet Shan, que es el único lugar que se menciona esta área que estaba adjunta al lado de Bet Sarim, y nos da una pequeña idea de lo que era, y mejor veamos qué cosa dice esta revista. Bueno, amigos, aquí tenemos la revista Consolación del 27 de mayo de 1942. Ahí pueden ver ustedes Consolación, que ahora se conoce como Despertar, pero en 1942 se llamaba Consolación. Y yo quería leerles acá una parte de la página 9, donde se menciona por única vez, en el único lugar, la existencia de este predio que estaba al costado de Bet Sarim, que se llamaba Bet Shan. Y aquí lo podemos ver claramente. En esta revista, la sociedad Watchtower
dedica estas páginas iniciales para contar la historia de el entierro del juez Rutherford, porque él quería ser enterrado en Betzarim, y nos cuenta acá la Watchtower todas las peripecias que ellos tuvieron que pasar con la municipalidad, con pedidos que iban y venían, negativas de la municipalidad para que se enterrara al juez Rutherford según su voluntad en Betzarim, puesto que había un cementerio general para enterrar a cadáveres y que no estaba permitido enterrar a los difuntos en sus casas, en sus propiedades, sino todo en el cementerio central, en el cementerio general de la ciudad. Pero como el juez Rutherford quería morir y dejar sus huesos en Betzarim, en una zona que le encantaba mucho, que estaba en una zona que se llamaba Beth Shan, que estaba al costado de Betzarim, se llamaba Beth Shan, se llamaba casa, significa casa de refugio en hebreo. Y él quería estar ahí enterrado cerca a unos árboles de naranja, que él tanto le gustaban sus árboles de naranja. Quería estar enterrado ahí, en ese territorio de California, fuera del cementerio general, por supuesto, en el lugar que él habitaba al costado de Betzarim. Y acá nos cuenta qué cosa era Betzarim, nos da una explicación pequeña de qué cosa era Beth Shan, perdón, qué cosa era Beth Sham. Y acá lo voy a traducir para ustedes, queridos amigos, que dice así: prejuicio de la peor forma, dice acá. Una nueva ubicación para el entierro, hablando de Rutherford, estaba casi al centro de la propiedad conocida como Beth Shan, que tiene más o menos 75 acres de cañón y de tierra plana, contigua a Betzarim, pero separado con Betzarim por una anchura de media milla. Esta propiedad Beth Shan, también perteneciente a la sociedad Watchtower, tiene una vivienda pequeña y una vivienda grande en ella, y algunas otras casitas alejadas, y que consta de algunos árboles frutales y otros parches cultivados con un total de cerca de 7 acres, y alrededor de 65 acres de clamesas sin reclamar, ya sea demasiado empinadas o rocosas o inaccesibles para el desarrollo. Era un terreno rústico que tenía la ciudad Watchtower al costado de Betzarim, a poca distancia, es decir, a media milla de Betzarim, había un terreno grande, pues, de 75 acres, donde al centro estaba, pues, Beth Sham, construido por el juez Rutherford, se llamó Beth Sham, se llamaba Casa de Refugio, y ahí él construyó lo que a continuación les voy a explicar. Recuerden el nombre, aquí lo vemos, Beth Shan, que en hebreo significa Casa de Refugio. Como digo, estaba al costado de Betzarim, a media milla separado con Betzarim. Era contigua a Betzarim, pero como digo, separada por media milla, y era un área de 75 acres que tenía una construcción larga, una casa grande larga, que les voy a explicar qué cosa era. Aquí podemos ver al juez Rutherford, este terreno, esta área de 76 acres que estaba al costado de Betzarim, llamado Beth Shan, en español, casa de refugio. En esta área de Beth Shan, que tenía 76 acres, separados de Betzarim por media milla, contaba con una casa grande de refugio, otra más pequeña y 6 más alejadas para los sirvientes de Rutherford, para sus sirvientas que trabajaban para él. Tenían 6 casitas para 6 mujeres, una casa grande que se llamaba Beth Shan y otra más pequeña, contigua a Beth Shan. Beth Shan estaba a media milla de Betzarim, es decir, a un paso nomás. Colindaba con Beth Shan. Fíjense ustedes, aquí lo vemos construyendo Beth Shan. Fíjense esas zanjas que están haciendo ahí. ¿Qué casa normal harían esas zanjas ahí? ¿Por qué? Porque hizo un refugio subterráneo, Rutherford, porque esta afirmación de los años 40, él pensaba que el fin del mundo vendría en 1941, puesto que se estaba viviendo la guerra, la Segunda Guerra Mundial en ese momento. Entonces pensaba que se iba a desarrollar el Armagedón para 1941. Vean ustedes cómo él está construyendo acá, poniendo esos grandes tubos, esos tubos huecos, es para que él pudiera estar adentro, refugiado y está enterrado, con todas las comodidades bajo tierra, para salvarse de un cataclismo junto con sus más allegados. Fíjense cómo usan esa grúa gigante para levantar eso. Ninguna casa normal pondría eso si no fuera por un motivo, ¿no es cierto? Fíjense cómo lo entierran ahí para que él esté dentro con sus allegados
ahí tenía su dormitorio, su cocina, todo preparado para poder estar protegido de una guerra nuclear que él pensaba que iba a ocurrir en ese es Bet Shan, fíjense cómo es Bet Shan. O sea, no era solamente Bet Sarin, sino existía Bet Shan también, que era casa de refugio, porque la palabra Bet Shan significa casa de refugio. Estaba a media milla de Bet Sarin. Era un terreno grande, gran parte tenía malezas, terreno eriazo, y algunas partes cultivables, como vemos acá, el juez Rutherford cultivándolo. Pero esta era la casa de refugio que él había preparado para su protección suya y sus allegados. Bueno, como ya hemos visto, queridos amigos, ahí lo hemos visto al juez Rutherford sembrando la tierra. Han visto ustedes la película original de cómo era Bet Shan. Hemos visto cómo esa casa que vieron ustedes de color crema es Bet Shan. Y esa era la que se llama casa de refugio. ¿Por qué era una casa de refugio? Porque como han visto ustedes en el video, se comenzó a hacer un refugio subterráneo. Vieron ustedes esos tremendos tubos huecos que estaba revestido, pues, hueco para que pudieran entrar personas ahí dentro y poder esconderse bajo tierra. Claro, todo ventilado, todo preparado para poder estar bajo tierra, protegidos. Aquellos que iban a estar en Bet Shan, donde podían ir al sótano, ir bajo tierra y poder ubicarse dentro de las instalaciones que ustedes han visto que estaban excavando y poniendo unos tubos grandes, huecos, para que sirvieran ahí de habitación, de comedor, ahí estar escondidos, porque el señor Rutherford pensaba que faltaba poco para el Armagedón, para 1941, fines de 1941. Pensaba que a lo mejor vendría, puesto que ya había empezado la Segunda Guerra Mundial y se estaba viviendo plena guerra, y él adquirió este terreno, costado de Besarín, para poder construir su casa de refugio, para él y sus más allegados, para poder esconderse ahí en esa casa de refugio que se llama Bet Shan, que ya le mostraron en el video, para que él poder protegerse de un ataque nuclear, que él estaba seguro que iba a caer sobre el mundo y que iba a haber una destrucción total. Y él, pues, un hombre de poca fe, pensó que enterrándose bajo tierra, haciendo un búnker para él, como tenía Hitler, haciendo su búnker para ir ahí con sus más allegados, a quien él quería salvar de sus más allegados, pensaba que cualquier ataque nuclear mataría a todo el mundo que estaba sobre la faz de la Tierra y él se iba a salvar porque estaba protegido de la radiación de las bombas nucleares bajo tierra, con sus amigos más allegados, seguramente los directores de la sociedad, todos para esconderse ahí bajo tierra para no sufrir los estragos de la radiación, bien provisto de alimentos para buen tiempo, todo preparado para él y sus más allegados. Vemos pues que Rutherford no le interesaba a nadie más que él, sus personas que él quería salvar, y el resto que se revienten, que si cae una bomba atómica que maten a todos los testigos de Jehová que están fuera en el ambiente, en la faz de la tierra, sin estar protegidos bajo tierra, entre comillas protegidos. Y él no pensó en nadie más que en él mismo y de sus más allegados para el momento adecuado en se iniciara una guerra o un ataque nuclear, pudieran inmediatamente refugiarse en esta casa de refugio llamado Bet Shan, que muy pocos de ellos ya conocen, que construyó el juez Rutherford en los años 40 para protegerse del eminente Armagedón que estaba a la vuelta de la esquina para el 1941 y que pensaba que iba a haber una retaliación con bombas nucleares y que era necesario protegerse de la radiación, de los ataques de las bombas nucleares, y pensaba que escondiéndose bajo tierra, preparando este búnker que estaba haciendo él, este loco, que hemos lo visto en el video, que él mismo lo está dirigiendo ahí, y lo ven con su traje color verde claro o crema, creo que es, no sé bien los colores, con su traje y su gorrita, ahí está dirigiendo toda la instalación, excavando con máquinas excavadoras para poner todos esos revestimientos bajo tierra para salvarse, egoístamente, sin pensar en las demás personas, ¿no?
a la hora de los logros, avance quien pueda. Y él dijo, yo tengo dinero de la Watchtower para salvarme yo y todos mis amigos del cuerpo gobernante, y nos escondemos bajo tierra. ¿Ah? Hombre de poca fe, se supone que él iba a ser salvado del Armagedón, pues no. Se supone que todo iba a ser destruido menos los testigos de Jehová. ¿Por qué tendría que esconderse bajo tierra? Eso quiere decir, pues, que el mensaje que está dando con esto Jorge era, si tú no tienes un búnker, Señor testigo de Jehová fiel, no tienes un búnker, no te vas a salvar. Así seas testigo de Jehová, porque es necesario que te metas en un búnker bajo tierra para que no te mueras con la radiación. Porque si es cierto, pues, que solamente iban a salvarse los testigos de Jehová, entonces, ¿para qué construir un búnker? Para esconderse ahí Rutherford con sus directores o sus más allegados, quién sabe quién es más. Entonces quiere decir que si venía el Armagedón, los que estaban afuera del búnker no tenían un búnker y iban a morir, así sean testigos de Jehová fieles, ¿no? En el Armagedón, obvio. Entonces no era tan cierto, pues, que los testigos de Jehová en el momento del Armagedón se iban a salvar mientras la gente iba a morir. No, aquí está dando el mensaje de que si no tienes un búnker como tengo yo para meterme, no te vas a salvar, así seas testigo de Jehová fiel. Entonces, muchos testigos no saben de esa historia, que este señor era un cobarde que pensó en salvar su pellejo, no creía que Jehová lo iba a salvar estando encima de la tierra con un Armagedón, porque no creía en eso, pues, porque ellos predican muchas cosas que no creen. Entonces construyó un búnker. ¿Por qué? Porque pensaba que por más fiel que fuera Jehová, la radiación de las bombas atómicas que habían alrededor de él iban a matarlo de todas maneras. Así que como era un hombre de poca fe en Jehová, hizo su búnker pensando que estando bajo tierra la radiación no iba a llegar a él, bien provisionado con alimentos, todo preparado para apenas iniciara una guerra nuclear, él esconderse con sus allegados en Bet Shan, en el casa de refugio, para él y sus allegados. Claro, pensó en salvar su pellejo y sus amigos, y ninguno de ellos le dijo, oye, yo me voy a caer afuera, no me interesa el búnker porque yo soy un fiel testigo de Jehová, y como soy un fiel testigo de Jehová, yo no voy a ser destruido, me va a salvar a mí. Así como ponen las revistas, que todos salen contentos, felices, les dije, va, salvados, mientras todo el mundo se está muriendo acostado y a ellos no les pasa nada. Como ponen su literatura, ¿no? Cayendo destrucción por todos lados, y los te dije, va, todos sonrientes, saliendo felices, que, que no les toca a ellos ni siquiera un pelo de la destrucción. Entonces, ¿para qué fue Rutherford? Si creía en eso, ¿por qué construyó un búnker para esconderse con sus más allegados? Eso quiere decir que la sociedad Watchtower, la cúpula, no creía en lo que ponía en sus publicaciones, que los dije vayan a ser salvos si eran fieles. ¿Por qué construirían entonces un búnker para esconderse? Quiere decir que era necesario un búnker para salvarse. ¿Y qué hay de todos los miles o las decenas de miles de Jehová que habían fieles en ese entonces, que creían, según la propaganda de la Watchtower, que se iban a salvar si eran simplemente testigos de Jehová? Y que iban a ver a su alrededor toda destrucción, la gente muriéndose, la gente del mundo. Eso muestra pues que lo que la Watchtower predicaba, la cúpula predicaba, era pura mentira, que era necesario tener una protección, un búnker para salvarse de la radiación. Entonces no había fe en Jehová, ¿no? O sea que Rutherford y sus directores no tenían fe en Jehová, que lo iban a salvar porque eran testigos de Jehová, leales, la cúpula, ¿no? Tienen que esconderse bajo tierra para no morir. Pero muchos de Jehová no saben eso. De este local, de este predio que se llamó Bet Shan, que es una palabra hebrea que significa casa de refugio, de salvación. Salvación para Rutherford y sus amigos, ¿ah? No para todos. Esto me hizo recordar a un texto bíblico del profeta Amós en el capítulo 9, si no me equivoco, versículo 2, que dice como sigue. Exactamente, como dice el profeta Amós en el capítulo 9, versículo 2, si cavan hasta dentro del Seol, de allí mi propia mano los tomará, y se suben a los cielos, de allí los haré bajar, y se esconden en la cima del Carmelo, de allí los buscaré cuidadosamente, y ciertamente los tomaré. Y si se ocultan de enfrente de mis ojos en el fondo del mar, allá abajo daré orden a la serpiente, y tendrá que morderlos. Y si van al cautiverio delante de sus enemigos, de allí daré orden a la espada y tendrá que matarlos. Y ciertamente pondré mis ojos sobre ellos para lo malo y no para lo bueno. Y esto pues nos hace ver y recordar al juez Joseph Rutherford, que construyó su búnker, su casa de protección, su casa de refugio llamado Bet Shan, para salvarse él y sus más allegados de una posible ataque nuclear de bombas atómicas sobre Estados Unidos.
Sin embargo, la Watchtower muestra a estos testigos de Jehová sonrientes, salvándose del Armagedón, sin necesidad de un búnker. Si la Watchtower publicaba estos dibujos para representar cómo sería la salvación de los testigos de Jehová fieles, que no necesitaban un refugio especial para salvarse, sino que simplemente estando en la faz de la tierra, se salvarían por ser testigos de Jehová. Entonces, amigos, como ustedes pueden comprender, yo veo a Rutherford y a sus directores, hombres de poca fe, hombres que enseñaban mentiras, diciendo que si eres testigo de Jehová te vas a salvar del Armagedón. Entonces, ¿para qué querrían ellos un búnker, una casa de refugio en el momento del Armagedón, cuando empezara una guerra nuclear? Si Jehová los iba a salvar por ser testigos de Jehová. Entonces, una cosa es lo que la Watchtower dice de palabra en sus publicaciones, y otra son sus acciones. Y vemos que sus acciones no van de acuerdo a lo que ellos publican en su literatura. Porque yo me pregunto, ¿para qué el juez Fadro construyó Bet Shan, esta casa de refugio, si él debió quedarse en Betzarim, tranquilo ahí, con una fe grande en Dios, que si viene el Armagedón, lo va a salvar a él y a todos los de Jehová fieles? ¿Por qué tendría que yo necesitar un búnker para esconderme ahí? Y como dice pues el profeta Amós, Jehová dice, así te escondas bajo tierra, te mandaré una serpiente ahí para que te muerda y te mueras, y te sacaré de ahí de las mechas, de los pelos te voy a sacar ahí aunque te escondas. O si te escondes bajo el mar, o te escondes en el cielo, te bajaré del cielo, dice. No te puedes esconder de Dios dentro de un búnker. Y él pensaba que estando ahí abajo se iba a salvar, porque él no quería nada de lo que predicaba. Pensaba que si no tomaba medidas personales egoístas para salvarse él y su familia y sus amigos de una contaminación radioactiva de las bombas nucleares, se iba a morir de todas maneras y Jehová no lo iba a ayudar. Y que mejor se ayudaba él mismo por su cuenta haciendo su búnker. ¿Cuántos millones de dólares se gastaron ahí para hacer ese búnker bajo tierra? Como tenía Adolfo Hitler, un búnker escondido bajo tierra, antibombas. Y ese refugio que hizo Rutherford fue un refugio también antibombas, para que no pudiera destruir. Así cayera una bomba en Bet Shan arriba, en la local que hemos visto que están construyendo de color crema, color amarillo, el búnker estaba abajo. Y si caía una bomba sobre Bet Shan, no destruiría lo que estaba bajo tierra, donde estaban ellos escondidos. Es increíble, ¿no? Como este juez Rutherford fue un hombre perverso, egoísta al máximo, hombre de poca fe, que predicaba muchas cosas que él ni creía. Y esto lo he puesto para meditar y hacer saber a ustedes que aparte de Betzarim existió Bet Shan, que significa casa de refugio, que construyó el señor Rutherford, pensando que el Armagedón vendría en 1941 y él tenía que estar preparado. Al final de cuentas, el Armagedón sí vino, pero solamente para él, en 1942, cuando murió de cáncer y el telón cayó sobre él. Con los años, tanto Betzarim como Bet Shan fueron vendidos para borrar un bochornoso episodio en la vida de la ciudad Watchtower de los Testigos de Jehová. Espero, amigos, que este video les haya gustado, siempre con la intención de informarles, de educarlos y ponerlos al día de cosas que quizás ustedes no tengan acceso a saber y se enteren del pasado oscuro de esta organización religiosa falsa. Les agradezco su atención y será hasta dentro de breve para prepararles otro video interesante. Muchas gracias y hasta pronto.